Sabemos que el último domingo de cada mes corresponde a la red de familia. Amén. Y esto no es solamente a nivel local, es a nivel nacional y también está proyectado a nivel internacional, donde la Iglesia del Señor ha establecido su campo misionero. Aquí en la iglesia, en Gaitán, mensualmente se da la oportunidad a una familia para que ella entonces presida este culto maravilloso de la red de familia. Ya sabemos que ahora en el culto de 10:30, la familia Gutiérrez Correa, ellos estarán presidiendo el culto y hay un tema maravilloso allí en cartelera. A ver qué dice. Levantando pretil. Amén. O pretiles sobre alrededor de mi hogar. Y en esta mañana, hermanos, no se nos puede pasar por alto esta lectura. Siempre la tenemos muy presente. En toda enseñanza, en toda conferencia, en todo consejo que se dé a nivel familiar, Deuteronomio capítulo 6. Todo el capítulo siempre se ha tenido muy, pero muy en cuenta. Especialmente, y en lo que respecta en esta mañana a la enseñanza, edificando mi familia en los valores, principios cristianos, levantando pretil alrededor de mi hogar. Hay que tener en cuenta, hermanos, la preeminencia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Miremos lo que allí se está diciendo. Moisés exhorta al pueblo de Israel, ya que es un pueblo con promesas, se le ha prometido entrar a la tierra prometida. Hay que darle una serie de instrucciones porque los lugares para donde van son lugares paganos, adoran otros dioses, están entregados a la maldad, a la idolatría, al pecado, y precisamente es por ello que el Señor le habla a Moisés para que Moisés le hable al pueblo con respecto a lo que es la importancia de guardar su palabra santa. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles. Ya por doquier se habla de lo que es el globalismo, con bombos y platillos. Ya algunos países han decretado el matrimonio gay, otros países han decretado lo que es el aborto, otros países han decretado lo que es la pedofilia, otros países han decretado lo que es la zoofilia, otros países han decretado el pansexualismo, en fin, y la gente está en ese furor, aplaudiendo, hasta lloran de gozo, porque ya supuestamente les han dado libertad para que hagan todo aquello que es contrario a la santa voluntad de Dios. Pero queda un pueblo, hermanos, que es la iglesia del Señor. Queda un pueblo redimido por la sangre preciosa que el Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Queda un pueblo con valores, con principios. Amén. ¿Basados en qué? En las sagradas escrituras.
el día que nosotros aflojemos lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos, hermanos, ese día estaremos tocando fondo. Por eso encontramos lo que el Señor le dice a Moisés con respecto a la importancia de la palabra de Dios en la crianza de los hijos. De pronto, el texto de Deuteronomio capítulo 6 y el verso 6 lo hemos leído de una manera, hermanos, muy pasajera, muy pasajera. Pero, hermanos, esa porción tiene 10 referentes. No los vamos en esta mañana a tocar. ¿Por qué, hermanos? Porque de una manera muy sencilla y explícita es la vivencia que cada uno de nosotros debemos tener con respecto a la palabra de Dios para la formación de nuestros hijos. ¿Qué dice desde el verso 5? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando se ama al Señor con base a estos principios, hermanos, la bendición del Señor será grande para cada uno de nosotros y para nuestro hogar. Y ya el verso 6 nos habla diciendo: y estas palabras que yo te mando hoy. Observemos la expresión que yo te mando hoy. Es mandamiento, es obligación, es precepto de parte del Señor para Israel, y en esta mañana tenemos que decirlo para la iglesia. Amén. Porque muchos mandamientos que para Israel fueron dados, hermanos, son contexto para la iglesia de hoy, porque el Señor lo ha dicho: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el Señor vuelve y declara: la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, observe, las palabras, las enseñanzas, las instrucciones que yo os he dado son espíritu y son vida. De tal manera que si nosotros, hermanos, nos ceñimos a la palabra de Dios, esa palabra es vida y vida en abundancia. Por eso, estas palabras que yo te mando hoy estarán primero en tu corazón. Amén. En tu corazón. Padre, primeramente usted debe guardar la palabra. Debe asimilar la palabra. Debe aprender la palabra. Llevarla en tu corazón. Amén. Porque esto no es asunto de demagogia. Esto no es asunto de que hágalo usted, pero yo me eximo de ello, no lo hago. O si nosotros, hermanos, nos constituimos en líderes, sacerdotes, obispos del hogar, estamos en la obligación de levantar altar al Señor. Y lo primero que hay que hacer es guardar la palabra. Y sigue diciendo: y las repetirás a tus hijos. Ahora sí, la palabra guardada en tu corazón
entonces esa palabra la repetirás a tus hijos. Tercero, y hablarás de ellas estando ¿dónde? ¿Estando dónde? Muy poquitos dicen que en tu casa. Muy poquitos dicen que en tu casa. ¿Y sabe usted por qué? Poquitos dicen que en tu casa. Dios le bendiga, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque ya la lectura, el estudio de la palabra de Dios ha sido, ¿qué, hermanos? Ha sido reemplazada por la internet, por el celular, por los videojuegos, y ya no hay tiempo para el estudio de ella. Cuarto, y andando por el camino. Quinto, y al acostarte. Amén. Allá tenemos una oración que es matutina, y hay una oración en los salmos que es vespertina. Amén. Amén. Entonces, al acostarte, no hay que ponernos a contar ovejas, sino a meditar en la palabra de Dios, en el texto que en el transcurso del día hemos escuchado, en lo que hemos leído, en la enseñanza que se nos ha dado. Y dice, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano para el pueblo de Israel. Ellos se colocaban unas cintas con textos bíblicos en las manos. Colocaban también una especie de cajita, y se cumple eso, y estarán como frontales entre tus ojos. En otras palabras, de una manera literal, los judíos se colocaban una especie de cajita acá, en esta parte, como quien dice, para tener en cuenta que la palabra de Dios debe estar entre ceja y ceja. Y las escribirás en los postes de tu casa. Y dice, y en tus puertas. Pues miremos que ese texto de Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 9, hay que tomarlo con sus referentes uno a uno. ¿Qué es lo que el Señor me está pidiendo que haga con respecto a la palabra? Que si el diablo está atacando con todos esos argumentos que se han venido, con todos esos decretos que ya han aprobado en las naciones, aquí hay un pueblo que está armado con la armadura de Dios para contrarrestar todo aquello que es contrario a los principios morales y espirituales. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Estas palabras sobre tu corazón. El firme deseo de Dios es que su palabra, hermanos, está en el corazón de su pueblo. Ese es el deseo del Señor. Hermanos, y esto se logra a través de lo que es la oración, a través de lo que es la intercesión. Amén. Porque siempre se está invitando a la iglesia a ese tiempo de oración, y en ese tiempo de oración hay una devocional, hay una lectura de la palabra, hay una explicación de la palabra, y de esta manera el pueblo santo de Dios se está, ¿qué? Alimentando. La familia se está alimentando. Y es lo que dice el Salmo 119, el verso 11 y 12. En mi corazón he guardado, ¿tú qué? Tus dichos, para no pecar contra ti. Amén. Y sigue diciendo, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Amén.
se ha venido perdiendo en el hogar. Es el gran principio de lo que es el estudio de la palabra de Dios. Y es por ello, hermanos, que se vienen presentando en muchos hogares esa situación de que el niño de 6, 8, 10 años dice, es que no quiero volver a la escuela dominical, y llega el padre temblando con los labios blancos como una polvorosa, diciendo, ¿qué hago con mi hijo, con mi hija, que se me ha salido de las manos? ¿Y cuántos años tiene el muchachito? 6, 7 años. Pero aquí está, bendito tú, Jehová, enséñame tus estatutos para enseñarlo también a quienes, a mis hijos. Y de esa manera vamos levantando pretil alrededor de nuestros hijos. La enseñanza es larga, tiene muchos referentes porque se habla de los valores, pero estaré martillando hoy y ahora en el culto de 10:30 y lo que nos quede faltando en un jueves o una otra dominical. Pero hermanos, es importante que la iglesia tenga muy presente qué es lo que el Señor quiere con nosotros. El apóstol Pablo declara específicamente en Colosenses, allá el capítulo 3 y el verso 16. Miremos lo que allí se nos está diciendo. La palabra de Cristo. Amén. Es la palabra de Cristo. Antes de buscar al psicólogo para que le solucione su problema del alma, acuda a la palabra de Cristo. Acuda a ella. Amén. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. More en abundancia. Lo que abunda, ¿qué? ¿Qué dice el dicho? No sobra. Lo que abunda no sobra. Entre más el Señor nos dé, qué bendición es. Y siempre recordando la importancia de la palabra en nuestras vidas. Dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Amén. Pero es la sabiduría que viene ¿de dónde? Que viene de lo alto. Que viene de parte de Dios. Porque ¿cuántos van y buscan, por ejemplo, al psicólogo secular? Gracias a Dios la iglesia tiene psicólogos y psicólogos con principios, y que seguramente la consejería la van a dar con base a las escrituras. Pero qué decir de aquellos que, teniendo problemas de carácter conyugal, van donde un psicólogo, y la pareja y las terapias que los mandan es muchas ocasiones, como lo ven haciendo, no hay problema. Como ustedes tienen esa situación, hagan intercambios de parejas. Que eso viene sucediendo, Entonces, que lanzan a la persona a el adulterio, a la perversión sexual. Y eso inclusive llegó a suceder en la iglesia. Y sabemos de un varón de Dios que tuvo esa dificultad. Y no fue él quien acudió al psicólogo, sino la mujer, la esposa. Y el psicólogo le aconsejó eso. Y hoy en día, habiendo sido un gran ministro, perdió el ministerio porque la mujer se le fue con otro. Y eso es lo que aquí el apóstol Pablo nos está enseñando en esta mañana. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales.
espirituales. Y de esa mañana estamos levantando alrededor de nuestros hijos partiles de protección. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Amén. Esto puede lograrse solo por la permanencia diaria y constante en la lectura y estudio de la palabra de Dios. Por eso vuelve aquí la escritura, como dice el dicho, vuelve y juega. Amén, porque eso es como una cadena, se va entrelazando, porque lo que el Señor quiere es que nosotros seamos edificados en su palabra. Por eso a las almas hay que enseñarles la palabra. Amén. De ahí la importancia de mantener lo que es el ministerio de renuevos, lo que es la doctrina prebautismal, lo que son las refán para los jóvenes. Amén. Los cultos en general para toda la iglesia. Porque Santiago dice, capítulo 1, verso 21 y 22, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar, ¿qué? Vuestras almas. Qué bendición. Por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la que, la palabra implantada. Recibid con mansedumbre. Mansedumbre, mansedumbre. Ah, no, es que yo me las sé todas. Yo me las sé todas. Por la gracia del Señor llevo 52 años, desde 1969, leyendo la palabra de Dios, estudiando. Me encanta en gran manera, hermanos, y hablando de meterse uno en el mar del conocimiento de Dios, no me mojo ni siquiera a plantar los pies. ¿Ah? Para que nos demos cuenta de eso. ¿Por qué? Porque la palabra es profunda. Y lo que el Señor nos conceda a través del hermano, aún así sea el más humilde. Amén. Recibámosla con ¿qué? Con mansedumbre. Amén, con mansedumbre. Qué bueno es escuchar. Amén. A mí me encanta en gran manera. Mientras yo esté aquí en el templo, a los alrededores, y que las Dorcas invitaron a un hermano, a una hermana, o de aquí mismo, si me siento ahí o me siento allá, estoy pendiente porque estoy aprendiendo, me estoy gozando en la palabra de Dios. ¿Por qué? Dice, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Por eso, hermanos, al edificar la familia en valores, tenemos que decir algo. La definición de lo que es el valor. El valor nace y crece cuando cada uno de sus miembros asume con responsabilidad y alegría el papel que le ha tocado desempeñar en la familia, procurando el bienestar, desarrollo y felicidad de todos los demás. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Vuelvo nuevamente a comentarles. El valor nace y crece cuando cada uno de los miembros asume con responsabilidad y alegría el papel que le ha tocado desempeñar en la familia. O sea, hablando de los roles. Amén. Por eso la familia que está compuesta por papá, por mamá, por hijos, por abuelos, buenos abuelos, lógicamente. Porque hay abuelos que, y en este tiempo es mejor tenerlos por ahí aislados.
y no cerquita de los niños. Y no cerquita de los niños. Entonces, cada uno de esos miembros de la familia aporta conforme a su rol en el crecimiento de ¿quiénes? De los hijos. ¿En qué? En valores. Amén. Valores que desafortunadamente se han venido perdiendo en la actualidad. Con sabiduría, dice Proverbios 24, 2, 3 y 4. Miremos lo importante de esto. Con sabiduría se edificará la casa, o sea, la familia. Papá, mamá, hijos mayores, abuelos con valores, edificaremos ¿qué? La familia. Amén. Edificaremos la familia. Hermanos, ¿quién lo creyera? Muchas ocasiones, y ustedes han tenido la experiencia, los maestros de escuela dominical, cuando de pronto se han hecho cultos donde se pide que todos los niños inclusive estén ahí presentes. Y ellos están en la primera, en las segundas bancas, y uno los ve entretenidos, uno los ve idos, entretenidos, los ve, mejor dicho, y dice, estos muchachos no ponen cuidado, y de pronto uno dice alguna cosa, y pastor, sí, es que la Biblia dice así. Ellos están entretenidos, pero ¿están qué? Escuchando, están atentos. Amén. ¿Y todo esto por qué? Porque desde allá de las aulas, y la principal aula que es el hogar, que es la casa, se le enseña esos principios, se le enseña esos valores. Entonces dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y sigue diciendo, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Amén. Somos un pueblo sabio, porque nuestra sabiduría procede de lo alto. Amén. Entonces hay una riqueza literaria al respecto. El significado de sabiduría es instrucción, conocimiento, experiencia. Por eso dice que la mujer sabia edifica ¿qué? Su casa. Mas la necia con sus manos la derriba. Ahora, como la Biblia en el sentido espiritual y cuando el Señor quiere dirigirse a su pueblo, no hay género. Cuando le habla a la mujer, le está hablando también ¿a quién? Al hombre. Y cuando le está hablando al hombre, le está hablando también a la mujer. Entonces, con sabiduría, los esposos, amén, hombre y mujer, edificarán ¿qué? La casa. Mas los necios con las manos la destruyen, la acaban, la derrumban. Imagínense, por ejemplo, una madre sembrando valores en un hijo y enseguida el papá dice, no le haga caso a esa vieja. No le haga caso, que está loca. Entonces, ¿qué hace el muchacho? El muchacho inmediatamente, como se refugia, ¿quién? En el padre, porque el padre es su protector. Mire el daño que se hace. Pero cuando el esposo y la esposa, sabiamente, conforme dice Proverbios 14:1, entran en ese consorcio, en ese acuerdo para administrar el hogar, entonces cualquier mala situación que se pueda presentar en los hijos inmediatamente se neutraliza. Ah, no, pues que si yo acudo a mi mamá, mi papá no lo va a apoyar. Así manejamos nosotros hemos manejado durante todos los años los 4 hijos.
Que vaya a ir a su papá, ¿qué dice? No, que vaya a ir a su mamá. No, si ella dijo que no, pues lo mismo va a encontrar con el papá. Así de sencillo. Amén. Prudencia, virtud que hace prever y evitar las faltas y peligros, sinónimo de discreción, mesura y precaución. Es lo que es la prudencia, ser muy prudente. Estamos hablando de levantar pretil alrededor de nuestros hijos, ser muy prudentes. Hermanos, ahí en el hogar tenemos los testigos, tenemos los jueces, tenemos los acusadores, que son nuestros propios hijos. Miremos qué testimonio estamos dando a ellos. Por eso la prudencia es la virtud que hace prever y evitar las faltas y peligros. Y cuando se trata de pedir perdón, hay que pedir ¿qué? Perdón. Amén. Porque el errar es de humanos, pero el perdonar es divino. Amén. Y el Señor nos ha invitado a que nos perdonemos los unos a los otros. Conciencia, conocimiento exacto y razonado de ciertas cosas. Entonces, en el mundo en que vivimos, muchas veces los padres nos preguntamos, ¿estoy dando buen ejemplo a mis hijos? Sí, hay una preocupación. Con mi comportamiento, con mi vida, ¿estoy dando buen ejemplo a mis hijos? Entonces, hermanos, los valores son los pilares, columnas sobre los cuales está edificada la familia. Y para transmitirlos de la manera correcta, debemos convertirnos en el ejemplo, dejando que, hermanos, dejando huellas. Hay que dejar huellas. Por ahí hace mucho tiempo estaba dándole una conferencia a una iglesia donde estaba hablando precisamente sobre las huellas que muchos padres dejaron sobre los hijos, especialmente buenas huellas. ¿No es una bendición muy grande el día que lleguemos a faltar, los hijos se reúnan y comiencen a recordar aquellas buenas cosas, aquellas buenas costumbres que los padres les enseñaron? Amén. Y aún mayor es el gozo cuando de pronto en familia uno se reúne, de pronto a una comida especial, a un ágape con la familia, y de pronto uno de los hijos o otro en medio de la mesa trae a memoria hechos importantes, amén, que han sucedido ahí en el hogar y que de pronto uno como padre no lo recuerda, pero ellos los traen ¿a qué? A memoria, a memoria. ¿Recuerdas, papá, mamá, cuando tú me enseñaste, me dijiste, me orientaste? De pronto uno no se acordaba de eso, pero ellos sí que lo han tenido ahí en sus corazones. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Bien, hermanos, entonces, transmitir valores para edificar la familia nos resultará fácil y hará que poco a poco configure la escala de valores sobre nuestros hijos. Y vamos a mirar valores a enseñar para edificar la familia en los principios cristianos. La palabra siempre tiene por ahí esas pildoritas, lo llamo yo esas joyas o esas perlas guardadas
Y el Señor, hermanos, no escatimó nada. Muy importante eso. Él todo lo hizo y lo dijo de una manera que, hermanos, con propósitos. Amén, con propósitos. De tal manera que a él no se le quedó nada, pero nada es nada. Cuando leemos en el capítulo 22 de Deuteronomio, del verso 10 en adelante, nos habla de una serie de leyes, diversas leyes. Habla inclusive hasta del vestido, que cómo se debe vestir, el vestido que debe utilizar la mujer, el vestido que debe utilizar el hombre. Habla también de que no se puede poner a arar un buey con un asno, que no se puede sembrar una semilla de trigo con una semilla de cebada. Y eso tiene una enseñanza tremenda. De pronto llegará el momento en que haremos una distinción de esto. Amén. Pero que la enseñanza la tiene y él sabe por qué lo dijo y por qué lo enseñó. Amén. Pero me llama la atención lo que dice el verso 8, que en medio de esas leyes diversas que él presenta al pueblo de Israel, tiene este mandamiento, tiene esta ley. Y dice, cuando edifiques casa nueva, harás pretil a su terrado para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayere alguno. ¿Lo han leído ustedes en algún momento? Amén. Los que leen la Biblia se dan dando cuenta de esas perlitas que vamos encontrando. ¿Por qué el Señor dijo esto? ¿Qué razón preventiva había en él para aconsejar a su pueblo que cuando fuesen a levantar una casa nueva, y aún así no esté nueva, y si usted allá en su casa no tiene el pretil y tiene niños o ancianos, corra prontico a hacerlo, porque ahora nos vamos a dar cuenta que es un pretil. Cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado. Pretil es un muro protector de poca altura a los lados de un puente o en el borde de una terraza, balcón, etcétera, construido para preservar de caída. Eso es lo que es un pretil. Amén. Exactamente, es el pasamano, lo que llamamos pasamano. Hoy en día se utiliza mucho lo que llaman los balaustres, que son unos pilotes de ¿qué? Son pilotes de cemento. A eso es lo que se le llama pretil. Se colocan de lujo, pero en muchas ocasiones de poco sirve porque esos balaustres los separan a 25 centímetros uno del otro, porque es para darle a la casa un ambiente de decoración. Entonces, pues ahí mete el pelado la cabeza y pim, como se va. Mete la cabeza, pero el pretil es la baranda con su seguro. Vea, lo que pasó esta semana, ayer, un niño de 4 años se subió a la baranda de la casa de un edificio de varios pisos y se tiró. Él no sabe, porque el niño no sabe. Entonces el consejo es claro de parte del Señor y hay una aplicabilidad. La recomendación de construir un pretil, o sea, la baranda en los terrados de las casas, demuestra la preocupación por el valor de la vida humana y la necesidad de protegerla. Por eso el Señor dijo, cuando edifiques casa nueva,
levanta pretil alrededor de la misma, o sea, una baranda con el fin de proteger de caída a quienes, a los niños y a los ancianos. Quien no construyese pretil, hermanos, se haría ¿qué? Culpable de sangre sobre su casa si de él cayere, o sea que por negligencia a esa persona se le seguiría un juicio. Por eso, cuando no establecemos valores en el hogar, en los hijos, y los hijos se convierten en delincuentes, hermanos queridos, la justicia nos lo cobrará por ventanilla. Amén. ¿Cuántos padres hoy en día, por negligencia, por tolerancia, por alcahuetes, por recibir el cohecho de sus propios hijos, de sus propias hijas, hoy en día lamentan y tienen que ir a Bellavista, o tienen que ir allá a San Cristóbal, o tienen que ir a Casa del Buen Pastor a visitar sus hijos y sus hijas porque están allí pagando una corta o larga condena? Por eso, hermanos, esto es muy preventivo. Nos estamos dejando y estamos dejando que los muchachitos hagan lo que quieran. Pero es el momento, hermanos, de tomarlos en nuestro regazo y a enseñarles lo que la palabra de Dios nos manda que enseñemos. ¿Cuánto damos gloria al Señor? De mayor valor en el orden de lo creado es la sangre de un hombre. Amén. El terrado o balcón hecho con el fin de disfrutar del aire debía tener pretil para prevenir, ¿qué, hermanos? Accidentes, para prevenir caídas. Quienes son los más propensos de caer de un terrado o balcón sin barandas o pretil, ¿quiénes son? Por supuesto, los niños. De ahí que si no les brindamos protección, su sangre, su vida será demandada. Si no construimos alrededor de nuestros hijos y familia valores morales, éticos, espirituales, Dios, la patria y la sociedad nos lo demandará. Amén. Todos sabemos muy bien que en la década del 80, en la década del 70 y el 80 se nos perdió una generación. Usted lo sabe muy bien, se nos perdió una generación. La generación de los adolescentes y adolescentes y de ambos sexos, tanto varones como mujeres, que querían la vida fácil. Tener una moto de alto cilindraje, tener una chica allá en la parrilla y tener un fierro, eso era lo máximo para esos muchachos de 14, 15, 16 años. ¿Dónde están hoy en día esos muchachitos? Algunos de pronto que lograron sobrevivir están en la cárcel. Allá está la Kika en Estados Unidos pagando, me parece que 6 condenas de cárcel, cadenas perpetuas, 6 cadenas perpetuas. La Kika. 6 cadenas perpetuas. Y eso que el papá y la mamá eran creyentes. Eran creyentes. No sé de qué denominación, pero eran creyentes. Creen que eran del movimiento misionero mundial, eran creyentes. Se perdió la Kika, se perdió Dairo, se perdieron todos ellos. Se perdió esa generación. Pues hermanos, estamos entrando en una época de hedonismo, de materialismo, de no creencia en Dios, de desprenderse de los principios y los valores. Tengamos mucho cuidado con los que estamos criando, hijos y nietos. Amén. Entonces,
La palabra de Dios, ella es la que tiene todos estos grandes principios, todos estos grandes valores. Por eso tengo que, hasta las 10 que tenemos de media horita, o están cansaditos. Bueno es concluir esto. Entonces, hermanos, levantando pretil alrededor. Amén. Levantando pretil. Es el tiempo, hermanos, de acoger a nuestros hijos. Veamos algunos de los valores que como familia cristiana no podemos perder, sino que debemos fomentarlos para hacer de nuestros hijos personas de bien. Valores. Son muchos los valores, pero bastantes. Vamos a acogernos a algunos de ellos. Al menos siquiera los más fundamentales, los que nos pueden servir de base, de estructura. ¿Cuál podría ser el primer valor a enseñar en el hogar a nuestros hijos? A ver qué dicen ustedes. ¿El qué? Está dentro de esos valores, sí. Amar a Dios. Hermano Abelardo, ¿qué dijo usted? El primer valor es el respeto. El primer valor a enseñar en el hogar a los hijos es el respeto. Es el primer valor. Porque en ese primer valor se funde lo que el mismo Señor Jesucristo dice en su palabra. Amarás al Señor tu Dios. Lo respetarás a Él. Al prójimo, aquel que nos rodea. ¿Y a quién más? Y a ti mismo. Amén. Como a ti mismo. O sea, respeto hacia Dios. Respeto hacia el prójimo y respeto para consigo mismo. Amén. Ahí está. Por eso, en Romanos capítulo 13 y el verso 7, allí se nos dice, hablando de lo que es el respeto, pagad a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. La segunda parte era que en esta mañana nos debe llamar la atención al que respeto, respeto. No podemos discriminar. Desafortunadamente aún en la iglesia llega a suceder eso. La discriminación entre los mismos hermanos. Por eso dice, y al que honra, honra. El respeto es la base, es el fundamento de los valores, pues el respeto nos hace aceptar el valor propio y los derechos de las personas y nos hace vivir en paz. Entonces, hermanos, el primer balaústre que hay que poner en el terrado de nuestra casa, hermanos, es el respeto. Amén. ¿A quiénes? A las personas mayores, o sea, a los ancianos. Eso está escrito en Levítico 19:32. El respeto que se debe tener hacia las personas mayores. Ahora, desafortunadamente, el respeto se ha venido perdiendo porque las mismas autoridades han caído, hermanos, en la desfachatez de igualarse. Yo no sé, yo recuerdo, hermanos, ese respeto
hacia mi profesor. Yo recuerdo todavía y recuerdo que el que hizo las prácticas en el primero fue mi propio hermano, el mayor. Y recuerdo a mi papá endeudándose para ir a comprarle el vestido. Recuerdo un vestido azulito, camisa blanca y corbata. Y zapatos nuevos, porque iba a hacer las prácticas en la escuela Mariscal Sucre, la escuela de varones. Las prácticas, porque ya él iba a salir como profesor de la normal. Y eso era todo un jolgorio en esa época. Uy, en las casas donde había un profesor, eso mejor dicho. Recuerdo el nombre de mi primer profesor también, quien llegaba impecablemente vestido. Llegaba el profesor y estábamos sentados, pago de una. Buenos días, señor profesor. Hoy en día es, ¿qué más, hombre, llavería? ¿Qué tal? ¿Cómo le fue, parce? Ahí vemos los resultados de eso. Un policía o un soldado cuando venía de licencia. Yo recuerdo que cuando llegaba un soldado de licencia a una casa, los pelados del pueblo salíamos detrás de él. Él iba con su uniforme caqui, eso era un uniforme caqui como color café. Y todos los pelados detrás del soldado. No, qué admiración tan grande. La policía de esa época se daba respeto. Los de hoy, pues desafortunadamente muchos. No toda la institución, porque no hay que hablar de toda la institución. Que por una oveja negra no hay que hablar de toda la. Por una oveja negra no hay que hablar de toda la institución. El médico, bien vestido, hoy en día, es completamente descachalandrado. Y trata mal también al paciente. Y yo lo digo porque nos ha tocado esa situación. ¿Sí ve? Pero qué importante es que nosotros como iglesia regresemos a la palabra de Dios. Y con base a esto, que dice muy claramente, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. El respeto que nosotros mismos debemos tenernos en la iglesia. El respeto para con el hermano. Los jóvenes, pocos los hay en esta mañana acá. Si no están paseando, están durmiendo. Pero los jóvenes, a ellos se les dice que a las jóvenes hay que mirarlas como hermanas. Y ellas que también deben de ser también tan seductoras y tan minibaldudas para que tengan el respeto del joven. Entonces mire cómo se ha venido perdiendo todo eso. La palabra de Dios lo dice claramente, que nosotros a la joven hay que considerarla como hermana, pero es que ellas tampoco se consideran como hermana del hermano. Se le sientan mal, se le pasan. Mejor dicho, eso es todo un despelote. ¿Ah? Entonces, por eso, hermanos, hay que retomar. Y ese pretil, el primer pretil, hermanos, hay que levantarlo en el nombre del Señor Jesús. Entonces, en la casa debemos enseñar el respeto a la autoridad, al maestro, el policía, los directores, los pastores. Amén. Uy, anteriormente uno que pertenece a la primera generación de la iglesia. Ver uno, por ejemplo, al hermano Zúñiga, uy, eso lo veía uno con aureola. Lo veía ahora con aureola. Hoy en día lo miran, pero como con una llanta de bicicleta. ¿Ah? Una persona y se van y vienen y voltean y hablan y murmuran.
y hacen firmas y todas esas cuestiones. Claro que también eso depende de uno mismo, también como pastor. Porque debe evitar uno como pastor al máximo ser también, ¿qué? Cuestionado. Amén. En la casa debemos enseñar el respeto a los padres y demás personas que se encuentran en el hogar, desde el saludo en la mañana hasta las buenas noches al acostarse. Vea, algo tan sencillito. Se acuesta, ni siquiera un Dios te bendiga, buenas noches, que lo pases bien, que sueñes con el Señor y sus ángeles. Nada. Nada es nada. Se levanta por la mañana, ya está el tinto. Ya está pidiendo comida y braviado. Y la pobrecita por allá todavía está sin peinarse en muchas ocasiones. Porque ya llegó el león, el mandamás, el general con soles de cuero, porque ni siquiera son de latón. ¿Y los hijos qué? Aprendiendo. Los hijos viendo. Los hijos viendo. Entonces a eso es que hay que volver. Porque se ha venido perdiendo. Amén. Y Efesios es claro cuando lo dice. Capítulo 6, versos 2, 3 y 4. Son principios y valores que se nos enseña. Y que eso viene desde la casa. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Amén. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, no los exasperéis. Y por allá hay otra parte también donde dice, hablando de la esposa, que se sujete al esposo y que el esposo no sea papel de lija con ella. O sea, no sea áspero con ella. Porque hay esposos cuyo rostro es comiendo limón y con otro en la mano. Y ahí dice, si no, críalos en disciplina y amonestación de el Señor. ¿Cuántos damos gloria a Dios? ¿Cuál es el antivalor del respeto? Es el irrespeto. Y vamos a mirar por la Biblia ese antivalor. Deuteronomio 28:50. Deuteronomio 28:50. Amén. Que dice, gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Esa será la gente donde tú, Israel, vas a entrar tierra para poseerla. Será gente áspera, será gente dura, será gente que no tendrá consideración. Son gente fiera de rostro, no tienen respeto al anciano, ni tampoco van a perdonar a sus hijos. ¿Cuántos damos gloria a Dios?